Hoy hablamos de amor en Mujeres que Mueven el Mundo porque vamos a hablar de la historia de la sanción del matrimonio igualitario en la Argentina, el amor formalizado en la decisión de asumir un compromiso frente al Estado, el famoso sí quiero, ¿no? Estas dos palabras que para muchas parejas implica el acceso a derechos. Derechos que antes de la sanción de esta ley estaban restringidos solamente a parejas heterosexuales. Todo lo que es obra social, jubilación, pensión, herencia, adopción, eran beneficios para familias o para relaciones constituidas exclusivamente entre hombres y mujeres. Parece raro aclararlo, pero yo creo que a veces no tomamos dimensión de ese cambio. Esto fue así hasta el 15 de julio del 2010, cuando se sancionó la ley de matrimonio igualitario. Desde ese momento hasta hoy, según la Federación Argentina LGBT, se realizaron 20.244 uniones civiles de parejas del mismo sexo. Pero entre aquel primer proyecto que mencionamos que había esbozado Carlos Jáuregui a principios de los 90 y la sanción que se obtuviera en nuestro país, que puso a nuestro país en el liderazgo de los derechos del colectivo LGTBIQ, hubo un montón de organizaciones que trabajó articuladamente en todo el país durante unos 20 años. Por eso le pedimos a alguien que queremos mucho, mucho, personalmente alguien que está muy cerca de mi corazón, Juan Marco Baglione, que además es una eminencia, un especialista, un investigador de CONICET. Le vamos a pedir a él que nos cuente sobre lo que significó en aquel momento. Vamos al 2010 y le preguntamos a Juan Marco Baglione por este trabajo previo que se hizo desde las organizaciones hasta llegar a la ley. El impacto que tuvo el debate y la posterior aprobación de la ley de matrimonio igualitario, sin dudas se conecta con distintos aspectos de la vida social y política de nuestro país. Uno de los relevantes que siempre me parece interesante destacar fueron las formas en que ese debate impactó sobre el campo jurídico, sobre el discurso del derecho y su tendencia al heteropatriarcado. El derecho es un discurso muy resistente a los cambios sociales y políticos y en este caso fue un instrumento central donde se visibilizaron las luchas políticas por formas distintas de definir la intimidad sexoafectiva, pero a la vez también sirvió de un instrumento político crucial para permitir el cambio en la ley y posteriormente el cambio en las opiniones, costumbres, culturas, morales en la República Argentina. De este modo, el debate se inició, por supuesto, en las calles, en los movimientos sociales, pero una de las estrategias del movimiento LGBT fue llevarlo a las Cortes en primer lugar, o sea, iniciar un proceso de judicialización estratégica que fuera preparando el terreno para lo que fue el debate en el año 2010 y la posterior aprobación de la ley de matrimonio igualitario. Juan Marco Baglione es abogado, sociólogo, investigador, trabaja en CONICET, es docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba y, entre otras cosas, es el mejor compañero para caminar, chusmear sin destino por las calles, por ejemplo, de Buenos Aires. Él nos contaba también sobre las implicancias que este debate tuvo en el derecho específicamente. No solo fue un debate conquistado en las calles, sino también conquistado en las Cortes y en los parlamentos, lo que implicó un impacto y un cambio radical en la construcción del derecho y en las formas en que el derecho regula la sexualidad. Sin embargo, como todos los cambios legales vinculados a la definición de familia o a las formas de regular la sexualidad y la reproducción, las reacciones nunca dejaron de existir. Si bien en un primer momento hubo un repliegue de los sectores más conservadores, lo que se puede observar en los últimos años en Argentina como en otros países es la emergencia y consolidación de grupos reactivos que también acuden al derecho para tratar de limitar lo que conocemos como derechos sexuales y reproductivos. O sea que, a diferencia de otras áreas y de otras temáticas, la lucha por derechos vinculados a la sexualidad y la reproducción es siempre una trama abierta.
una trama abierta que constantemente hay que seguir reactivando y politizando debido a que la emergencia y consolidación de sectores con una moral conservadora sin duda se van empoderando en distintos momentos de la historia política de nuestro país. Siempre un lujo contar con estos testimonios. Disculpen las irrupciones personales. Sé que estoy un poco sensible hoy, pero vamos a continuar porque ese 15 de julio hubo una jornada muy fría, multicolor, frente al Congreso, y después de 15 horas se escuchó el resultado que dijo 33 votos a favor, 27 en contra, y luego de eso ya nada, ¿no? Todo el clamor de la gente, la multitud celebrando porque el matrimonio igualitario era una realidad. Le pedimos a la Susi Pita, que es activista LGBTIQ+, ecofeminista, antiespecista y militante de la corriente La Colectiva, y sobre todo, como dice ella, orgullosamente lesbiana. Le pedimos a la Susi que nos cuente cómo fue ese día, porque ella estuvo ahí y así lo cuenta. Cuando se sanciona la ley de matrimonio igualitario, a mí me encuentra frente al Congreso de la Nación Argentina, en la cual fuimos con muchas personas acá de nuestra provincia de Córdoba, a estar ahí firmes para celebrar, para darle batalla, porque fue hasta el último momento. Hubo una parte que nos quedamos de la sociedad allí presente hasta las 3, 4 de la mañana, que se da la sanción. Fue en lo personal, fue un viaje, un recorrido así como una película que pasó a la velocidad de la luz, de mi vida personal, de otras personas, de tantas situaciones de discriminación, tantos pensamientos de rencor y de personas conservadoras y todo por una cultura social cerrada, y que esa noche vimos la luz, que fue un sacudón de la tierra, que fue un sacudón y una transformación que sabíamos que íbamos a dejarle a un futuro, a futuras generaciones, caminos más suaves, caminos más felices, más libres, para descubrirse ante los deseos y poder disfrutar y poder decirlo y poder vivir una vida visible y orgullosos de cada deseo. Así que esa noche nos abrazamos con gente desconocida, éramos toda una unidad social que bueno, ahí no nos quedará en la historia. Esa noche también votó Cecilia Merchán, que es mi compañera y referente, que ha sido un orgullo, que con ella batallamos un montón. Así que bueno, eso fue plenitud, apertura y alegría. Y esos abrazos anónimos y esa idea de un futuro para la posteridad, todo esto nos contaba la Susi. También cómo se organizó previamente toda esa militancia para concretar la sanción del proyecto. Y la militancia se organizó rápidamente en ese último tramo, porque viene de un recorrido de muchísimas organizaciones de diversidad, voces colectivas, voces individuales, reclamando, haciendo visible, siendo perseguidas. Fueron dando ese pie y esa base inicial que, para contar en ese tiempo lineal que fue extenso, el recorte de ese último año, si se quiere, donde hubo una unidad de las organizaciones de diversidad, los feminismos y la decisión política, que todo, digamos, encajó para que en el 2010, ese año, la ley salga con toda la fuerza social, con toda la fuerza de la militancia, que si bien costó 1 a 1 el voto de las personas diputadas, creo que la estrategia de unidad fue lo más fuerte, y el decir basta, y una conciencia social que ya de antemano dijo: el mismo amor, los mismos derechos. El mismo amor, los mismos derechos, y en un ratito vamos a conocer cómo era la cocina adentro, porque estamos escuchando todo lo que implicó, en ese contexto, por fuera del Congreso, todo lo que vino tejiéndose, pero qué pasaba adentro del Congreso lo vamos a conocer en un rato con nuestra entrevistada, que ya les vamos a presentar.
pero queríamos con la producción también visibilizar que todo esto tuvo un correlato en Córdoba también, todo este trabajo, y nos parece que por ahí reconocer a la gente que ha trabajado en estos temas. En Córdoba, por ejemplo, el Juzgado Civil y Comercial de tercera nominación de la ciudad, a cargo de Federico Osola, que quizás le suene por otras causas, había rechazado el amparo que presentó una pareja gay, a pesar de que contaba con dictamen favorable por parte de la fiscal de segunda nominación civil y comercial, Silvia Barrigó. Entonces, hubo toda una causa judicial con este tema, hubo toda una tramitación, y quien llevó adelante esta causa fue Nato Milicenda. No conseguimos convencerla a la Nato para que hoy participara, que fuera parte de este programa, bueno, en gran medida por el desgaste de la exposición que le implicó a ella, a esta abogada, que en ese momento estuvo muy expuesta. Luego de esa experiencia y de algunas más, decidió no litigar más, no se dedicó más a trabajar en tribunales, y sí dedicó su tiempo, su trabajo, su especialización en articular con otras organizaciones de mujeres. Y no queríamos dejar de mencionarla porque nos parecía con la producción que hay que recordar que estos derechos se consiguen a fuerza de un enorme sacrificio, de convicciones que son personas, ¿no? Que no buscan réditos personales, pero que sí pagan los costos de esto sobre sus biografías. Muchas veces el periodismo, como profesionales, nos toca contar estas situaciones y no siempre logramos transmitir cómo detrás de cada una de estas historias hay gente, hay personas, hay relatos que muchas veces quedan silenciados. Gente que le pone el cuerpo, que se juega, y que estas batallas muchas veces quedan en el anonimato. Así que a la Nato Milicenda, que nos ayudó, que nos dio mucha información, que nos ubicó en ese contexto, a Juan Marcos siempre cerca para contextualizarnos la precisión, y a la Susi Pita, por supuesto, por ese relato tan intenso.